Bienvenidos al podcast de Fisio Online. No, ese es de todos los crossfiteros, todos los atletas que han tenido alguna lesión y que no tenemos para pagar un fisio. Nos hemos querido curar viendo videos en YouTube de Fisio Online. ¿Ya lo has hecho tú? Tendríamos que hacer bienvenidos al video de fisioterapia en línea. Hoy vamos a hablar del quiste sinovial. No, sí, yo sí me quité un quiste, te lo juro, güey, que yo me quité un quiste de la muñeca viendo videos de esos vatos. No me digas que aplicaste la de TikTok. ¿No has visto la del quiste del libro? No, el librazo no. El librazo. ¿No has visto ese del librazo? Haz de cuenta que en la muñeca te puede salir una bola aquí. No, un bolón. Pues sí, puede ser de diferentes tamaños, ¿no? Pero el quiste sinovial es dentro de la cápsula de la articulación de la muñeca. Se encapsula, o sea, es una burbujita de líquido de la cápsula de líquido que tenemos y se hace como una burbujita. Entonces cuando tú haces la flexión de muñeca, ¡blup!, bota, o sea, se salta un poquito más. Pero se ve machín acá, ¿no? Entonces en TikTok anduvo un trend donde agarraban el libro y le daban el librazo, haz de cuenta que ¡pum! Y lo que hacía el librazo, pues es que el impacto metía y no lo reventaba, porque no lo reventaba. Esparcía. Como que la aplastaba, la apachurraba y se quedaba y entonces se perdía. Pero te va a volver a salir porque nomás lo que hacen es que la burbuja la aplastaron y no se perdió nada. Pues no. Pero estuvo un tren de ese de que yo me quité el quiste. Pero en el momento sí se... No, la neta yo me lo quité así con pura liberacióncita acá, tracción y luego acá. Y frío-calor, el típico de que 5 minutos, uno de frío. 4, 2, 3, 3, pum, pum, pum. Entonces, en el episodio pasado ya hablé un poquito de qué es lo que íbamos a hacer ahora, que es mi tarea. Vamos a hacer, o sea, ahorita me van a hacer la tarea, pero le pedí permiso al profe, ¿no? Yo le dije que quería hacer el video un poquito, pues mejor guiado, acá no fuera a decir acá de que, no, fíjense, vamos a hacer la flexión del codo y yo aquí acá, ¿no? De que... agarrando el dedo. Simón. No, quería hacerlo bien acá, o sea, bueno, yo más o menos como que explicar lo que sé, pero pues bien guiado para que el video, si un estudiante de fisioterapia en unos 2, 3 años busca ahí, pues que ya salga y que esté bien hecho, que sea ¿no? revisable, Entonces, revisable. ¿cuál es la tarea? En el capítulo 3 del Kirchner, ¿lo has leído del Kirchner o qué? En la universidad. Sí, pues la neta yo nomás leí esa partecita. Viene una parte que es de ejercicio resistido. El ejercicio resistido es, prácticamente tenemos muchas partes del cuerpo que se mueven, que son las articulaciones, ¿no? Tenemos el hombro, tenemos el codo, la muñeca, los dedos, pero cada parte, o sea, cada articulación tiene diferentes movimientos, ¿no? O sea, el hombro, por ejemplo, pues tiene la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación interna, externa, si está bien, interna, externa. Ya lo estoy viendo y ya los movimientos... Esas clases es que mira, el episodio 1 del 5.2 fue platicar acá, ¿no? Duditas. El 2 con Marco ya fue más a detalle. En tercero ya estoy disfrazado de ya viene la mitad disfrazado. Sí, ya viene la mitad. O sea, en el episodio 16 más o menos con Marco ya vamos a estar un paciente real y vamos a estar haciendo función seca acá, ¿no? Y aquí que trance acá. Entonces, el objetivo de esos ejercicios resistidos es... Pues primeramente puedes entrenar, haz de cuenta que si yo te pongo una resistencia, tú puedes entrenar si tuvieras apenas como la fuerza suficiente para... ¿sí? Pero también se puede evaluar, o sea, podemos evaluar nosotros con eso. Yo puedo evaluar cómo está tu flexión, cómo está tu extensión, si tienes fuerza o no. Está la escala de Love, la escala de Daniels, que es casi lo mismo, nomás que con un más menos ahí, ¿no? Un parámetro diferente ahí, pero por ejemplo, ahí me surge una duda, por ejemplo, ahí. Vamos a suponer que quiero evaluar la flexión del hombro. Y sí tengo fuerza, o sea, mi escala de Daniels está en el 5. Pero se puede evaluar también el dolor que genere en caso de alguna lesión. Es que ahí cambia tu valoración. Porque cuando nosotros estamos haciendo una valoración, debemos de empezarla por pasos. Okay. En el sentido de que primero valoras rango de movimiento y si tienes ese rango de movimiento. Entonces tu inspección la tienes que hacer pasiva, activa o pasiva y dinámica. Entonces, de tal manera que yo primero, si vamos a evaluar hombro, yo tendría que evaluar de manera pasiva la facilidad que tengo para generar el rango de movimiento. Y entonces yo ahí evalúo calidad y cantidad de movimiento. No es la misma a que yo haga tu movimiento, el fisioterapeuta hagamos el movimiento completo. Entonces,
Ahí yo voy a empezar a buscar si se mueve en el rango completo mi articulación y si no existe algún tipo de crepitación o si existe algún tipo de alteración, de tal manera que cuando vayas, puede pasar de que nosotros estemos moviendo el brazo de mi paciente o de nuestro paciente y vayas a la mitad y como que cluc, truene y siga, ¿no? Entonces ahí hay una mala calidad de movimiento. O simplemente tengas rango completo y no pase absolutamente nada. Y tenga movimiento pasivo de manera normal o natural. Pero cuando viene el activo, tienes que valorar primero si el paciente puede hacer ese rango activo completo. Y ahí es donde se valora eso. Antes de valorar la fuerza, si te dice el paciente, tú sabes que está en 5 porque lo puede hacer. Sí. Y lo hace, pero dice, duele. Yo ahí ya no necesito valorar su fuerza, porque si el simple movimiento sin resistencia genera dolor, para mí yo ya me está dando, o me va a dar un falso en la escala de dolor, de fuerza, porque simplemente a partir de ahí yo le pongo resistencia, va a aumentar ese dolor. Entonces, en vez de valorar fuerza, nuestra valoración se termina en el movimiento activo a la presencia de dolor. Hay un rango completo de movimiento, pero con presencia de dolor a partir de tal punto. Entonces, es absurdo hasta cierto punto valorar una escala de fuerza en ese mismo rango de movimiento porque ya se activó un rango de dolor. Entonces, nomás no lo deberíamos para hacer. Aclarar un poquito, el pasivo es cuando el fisioterapeuta por 100% hace el movimiento y el activo ya es cuando alguien lo hace voluntariamente con una contracción muscular. Qué perro, ¿no? Las percitas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que tiene poca fuerza en un segmento, ¿no? Y pues tiene poca fuerza y no puede, sí vence una resistencia mínima, pero en una máxima sí le batalla el paciente, ¿no? No puedes meterle todavía, por ejemplo, para una flexión de codo, no puedes meterle una mancuerna ni de 1 libra. ¿Sirve ese mismo ejercicio resistido para ir entrenando al paciente? De que, a ver, vamos a hacer 5 repeticiones y te voy a poner un poquito. A fin de cuentas, entra el parámetro de las contracciones y cómo lo vas a entrenar. En el sentido de que si tú sabes que en la escala de Daniels o la de Lovett, la que uses, si tú sabes que tu paciente tiene buena contracción muscular, pero todavía no bate la gravedad, entonces tú tienes que entrenar principalmente el hacer el movimiento sobre la gravedad, de tal manera que tu ejercicio o tu resistencia no va a ser una mancuerna de 1 libra, va a ser la gravedad. Entonces es cuando nosotros estamos hablando de que estamos recuperando rangos de movimiento, pero en realidad estamos trabajando fuerza. Porque si yo estoy en escala de 3, que es ya logro generar en contra de la gravedad, entonces ahí sí las resistencias aparecen, porque yo ya puedo hacer este movimiento en contra de la gravedad y puedo empezar a trabajar resistido y ahí entran las contracciones isométricas, isotónicas, etcétera, para poder generar. Ya le vas variando. Ya le vas variando. Pero en sí, todo lo que hacemos en entrenamiento de recuperación de rangos de movimiento es de generar fuerza. De donde lo pones, y el chiste es, en algunas ocasiones, entre más débil seas, tu resistencia solamente es la gravedad y solo necesitas hacer la gravedad. Por ahorita, ¿no? Claro, y luego le vas a ir sumando conforme vayas mejorando su capacidad de fuerza. Pero yo creo que muchos perdemos el enfoque de que todo es entrenamiento de fuerza, solo que tú tienes que ir variando el cómo aplicas el ejercicio. Porque si tu paciente está en 2, donde todavía no puede batir la gravedad, entonces tú tienes que buscar la manera de que si quieres que haga esto, pues aquí no lo va a poder hacer. Entonces que busques a dónde estás a favor de la gravedad, entonces dónde estés generando, donde la gravedad no esté haciendo el esfuerzo para hacer la flexión, etcétera. Entonces, pero sigue siendo entrenamiento de fuerza. Entonces, me voy a ir un pasito acá. Y cuando no vencen la gravedad todavía, es recomendable meterle electroterapia a las corrientes rusas, por ejemplo, acá. Sí, porque lo que hace la corriente es generar una facilitación. Más bien, lo que hace la corriente es un reclutamiento motor de todo el músculo. Tenemos un problema, bueno, no es un problema, pero es un tema cuando estamos entrenando la fuerza. El cuerpo tiene memoria muscular, de tal manera que si yo hago este movimiento de flexión, ahorita que yo estoy sano, el músculo sabe que con 25 fibras puedo hacer esto, ¿no? Por poner un número. Lo que hace la corriente rusa es, al momento que se aplica la corriente,
esas 25 fibras se van a activar porque yo voy a tener que hacer ese movimiento, pero la electricidad que yo estoy haciendo está a una frecuencia que hace que se activen las 200 de mi músculo. Entonces las 200 trabajan al mismo tiempo que estamos haciendo el ejercicio. Por eso, cuando nosotros vamos a aplicar un tratamiento de fuerza con corriente rusa, el paciente tiene que hacer el movimiento y lo tiene que hacer resistido, de tal manera que el cuerpo integre la contracción de las 200 fibras. O sea, sí tiene que haber una... Sí tiene que haber un feedback completo, porque si nomás le pongo la corriente y el brazo moviéndose, el cuerpo no va a integrar. Era mi pregunta, por ejemplo, cuando me enseñaron eso de que esa madre sirve para fortalecer un poquito más rápido, ¿no? Y de que un paciente en coma, por ejemplo, se las pones, no jala porque tiene que haber una señal. No hay feedback, exactamente, no hay una señal donde el cuerpo integre esa contracción. Va a servir el hecho de que tenga un movimiento para que el paciente, o sea, para que el músculo se mueva, para que genere algún tipo de metabolismo, lo que tú quieras, pero en integración de fuerza no se da porque no está integrando el cerebro conscientemente esa contracción de las fibras que se está dando. Entonces las rusas o todo el entrenamiento de electroterapia con fuerza tiene que ir dirigido en un movimiento de integración. La persona en coma no va a responder a esos. O sea, si una persona está en coma y tú le pones muchas corrientes y así, no va a seguir perdiendo músculo de todas maneras. Porque su masa muscular no va a aumentar. Probablemente el hecho de que tengamos movimiento y que tengamos un cierto estímulo, etcétera, hace que no pierda tanto por el estímulo metabólico que se va a estar generando, pero no hay manera de hacer que esa persona siga en un proceso de generación de masa muscular. O sea, si ya lo encontraste, que normalmente, y espero que ya vaya cambiando aquí en Hermosillo, que no hay mucho trabajo intrahospitalario de fisioterapia, pero ahí se está haciendo la lucha, de que el paciente o el fisioterapeuta llega cuando ya tienen, pues el paciente está en terapia intensiva desde hace 25, 30 días. Pues tú sabes que si tú no entrenas 30 días cualquier grupo muscular, pues imagínate, ustedes dejen de entrenar 30 días y luego vuelvan a ver qué tanta fuerza tienen, pues se les va a ir mucha, pues, ¿no? Más si estás acostado sin moverte, pues es muchísimo lo que se va perdiendo. Entonces, ya llegar y recuperar algo de lo perdido es muy difícil en un paciente en terapia intensiva. Veo esas cosas en la escuela y de que, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede agarrar un músculo acá? Está bien injusto todo, así de que no hay forma. Sí se puede. Debe existir de alguna manera, no hemos encontrado la manera de integrar que el cuerpo lo haga. Pues, la tecnología todavía no ha llegado a esa parte. Oye, y ya llevándolo a la práctica, ¿cuándo se realizan estas pruebas? Yo me imagino, por ejemplo, adultos mayores y posoperatorio. Pues en realidad debiera de incluirse en todas las valoraciones, o se incluyen todas las valoraciones dependiendo de cómo lo haces. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos directo a la fisioterapia ortopédica, cada vez que el paciente, nosotros estructuramos la valoración con una metodología. El paciente, nosotros hacemos un postural, nosotros le llamamos inspección estática. El paciente desde que llega, lo paramos y revisamos ciertos puntos posturales. Los hombros y la cadera. Hombro, caderas, posicionamiento de los brazos, dependiendo del segmento que vayamos a evaluar, ¿no? Pero tenemos que ver hombros, caderas, posicionamiento de los brazos, la espalda con las escápulas, donde se encuentran, las rodillas si están en valgo, varo, están bien alineadas, los pies, etcétera, ¿no? Entonces a eso le llamamos inspección estática. Después viene la inspección dinámica, le pedimos que haga un movimiento que incluya el segmento a tratar. Por ejemplo, si viene lastimado del hombro, yo les pido que toquen el otro brazo, que suban el codo, que se toquen la parte de atrás. Entonces tiene que ver con... Ya son pruebas más específicas, ¿no? A fin de cuentas son movimientos que sí son más específicas, pero le pides un movimiento. Si es de la rodilla, le pides una sentadilla, le pides algo que se mueva, que le genere o le pueda reproducir dolor o no le pueda reproducir dolor. Eso nos va a dar información de cómo se mueve, cómo controla ciertos rangos de fuerza, y a partir de ahí ya empezamos a valorar los movimientos pasivos y los movimientos activos. Entonces siempre lo vamos a decir al paciente, oye, movimiento, sí tengo rango de movimiento completo, sí tengo todo esto. Entonces a partir de ahí, si tu paciente viene por un problema tendinoso o infieres que el problema se está generando a través de un problema tendinoso, tú ahí ya empiezas a ver, pues no tengo que valorar temas articulares, me paso. ¿Tiene rango de movimiento completo? Sí. ¿Tiene rango de movimiento acá? ¿Activo, pasivo? ¿Todo? Bien, ahora sí, meto fuerza. Y ahí entran este tipo de evaluaciones de fuerza. Pero siempre tendrían que estar presentes, independientemente sea geriátrico, posoperado, etcétera, porque vas a valorar el segmento
a fin de cuentas de la zona y tienes que corroborar el funcionamiento muscular, rangos de movimiento y lo haces de manera integral, pues, ¿no? Sí, ahorita que decías de tocarte acá, lo que hacen las pruebas, las que vamos a ver ahorita, es que tratan de irse sobre el movimiento específico, así. Están buscando aislar ajá, el movimiento y la contracción de un músculo en específico para poder evaluar su capacidad. Bueno, no sé si un músculo en específico, porque por ejemplo cuando haces así... Sí, claro, trabajan en un segmento de... El grupo muscular que hace que el codo se flexione. Claro. Ajá. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, tú puedes evaluar que en este punto el supinador largo trabaja mayor porcentaje en contracción. En este punto el braquial anterior y en este punto el bíceps. Entonces sí puedes aislar músculos, no los vas a aislar al 100%, pero sí puedes generar movimientos un poco más aislados dependiendo, ¿no? Entonces hay pruebas donde sí pudieses llegar a hacer, ok, quiero hacer la pura contracción del bíceps, pues metes puro bíceps. Quiero hacer la pura contracción del braquial, entonces lo pongo en neutro. Y el supinador largo lo pongo en pronación. Entonces de esa manera puedo controlar un poquito más. Pues me voy a pasar para enfrente. Por ejemplo, ayer, haz de cuenta que yo los estaba calentando. ¿Qué va a hacer? Ayer los estaba calentando y haz de cuenta que empecé a calentar con elevación, flexión de cadera, ¿no? Y luego con extensión de cadera, y luego con abducción, y dije, la abducción está bien difícil, o sea, está bien difícil que hagan acá, ¿no? Pero dije, a ver, una rotacioncilla y luego para arriba, y dije, pues se activa el... O sea, me imagino que va por ahí también, pues, claro, estoy haciendo una flexión de cadera, sí, pero la estoy haciendo con otro grupo muscular, pues. Sí, no. Porque tiene que ver, es un movimiento, hay movimientos simples y hay movimientos complejos donde ya lo puedes meter. Si yo busco hacer una aducción, no porque rote, yo en este punto ya van a trabajar los aductores, sino que tengo que buscar un punto donde la fibra del músculo se aleje y se acorte para poder generar una contracción de ese músculo. Entonces, a lo mejor aquí en una rotación externa, sí logro alejarlo y puedo llevarlo a una contracción. Pero al final de cuentas no se contraen. No se va a contraer a este punto. Va a seguir generando el tensor de la fascia y el psoas. Van a seguir generando tu movimiento hacia arriba. Por ejemplo, si quieres modificar el movimiento de flexión de cadera, tú puedes aislar entre el recto anterior y el psoas con el funcionamiento de tu rodilla. Si tú haces una flexión de cadera con la rodilla estirada, entra tu funcionamiento del recto anterior del cuádriceps, que es un sinergista del movimiento. Pero si solo lo haces con flexión de rodilla, el puro que está trabajando es el psoas ilíaco. Entonces entra la pura flexión de cadera en la parte de arriba. Entonces, si tú ya haces la rotación, entonces tú ya estás metiendo los rotadores externos, los flexores de cadera y elongaciones que a lo mejor no puedas estar sintiendo. Entonces estás haciendo que el movimiento se dé a base de pura sinergia de movimientos, no aislando el puntito ese. El principal. Ya me saqué 9 veces. Ok, vamos a empezar con ese porque todos son en la camilla, nada más hay uno que es sentado. Ánimo. Te vas a sentar, por favor. Entonces aquí vamos a... No, tienes que hacer ejercicio. Yo venía a acostarme, un masajito. Entonces, un poquito más enfrente. Lo que va a hacer... ¿Es elevación escapular esto? Sí, podemos hacer una elevación escapular, una antepulsión escapular o una retropulsión escapular. Eso no viene en el libro. Vamos a hacer nomás. Entonces, haz de cuenta que si yo pongo una resistencia, levanta tus hombros. Si tú no pudieras hacer eso, quiere decir que no estuvieras cumpliendo con que puedes vencer una resistencia máxima, pues. Pero como tú levantas los hombros, esto es lo que pueden. Te voy a poner 4 aquí. No, o sea, entonces ahí, ¿qué se diría? El tema de las pruebas musculares es un tema subjetivo al paciente. Entonces, por ejemplo... sí, mi resistencia máxima a lo mejor y no Claro, no va a ser la resistencia. Por ejemplo, saludos a la Ceci, ¿se acuerdan de la Ceci? Sí. La resistencia que puede aplicar la Ceci, una mujer más delgadita... Y estaba fuerte la Ceci. Estaba fuerte, ¿no? Pero buscando la complexión, ¿no? Una persona bien delgadita que llega y le diga al Isaac, pon la resistencia, y a lo mejor él no tiene toda la fuerza que él pudiera generar, pero porque ella no tiene fuerza, va a generar una resistencia. Sí, es lo que comenté en el episodio pasado, que pues es muy evidente cuando no hay una contracción que no la puedes ver ni sentir. Sí, claro. Cuando la puedes ver y sentir, pero no hay movimiento, también es un 2. Un 3 porque puedes hacer movimiento, pero no puedes vencer la gravedad en el 2, antes que empiece del 0. En el 3, ¿vences la gravedad? Pues sí.
Pero ya cuando en el momento de que resistencia mínima, resistencia máxima, ahí ya entra lo subjetivo, pues. De esta parte, pero así nomás, pues yo que aplasto y tú puedes levantar bien, levantar lo más que puedas, ya podemos decir que andas al 100. Sí, claro. De hecho, cuando entra el tema de investigación en fisioterapia, tienes que darle valores numéricos. Entonces, cuando haces evaluaciones de fuerza en investigación, tú tienes que encontrar un dinamómetro para poder tener entonces yo voy a evaluar la capacidad de elevación de este hombro. Yo tengo que encontrar la manera de que el dinamómetro evalúe cuántos kilos puede generar de fuerza. Y a partir de ahí... Ahora... Todo se puede medir con dinamómetro. No está tan mal no está tan mal que lo pudiéramos integrar todo de esa manera, pues, okay. ¿no? O sea, a fin de cuentas, para hacer un tema de investigación tienes que... hacer medible, y para poder hacer esa prueba con el dinamómetro tienes que encontrar la manera de que esa prueba sea fiable. Sí. Entonces muchas veces primero tienes que poner a prueba las pruebas para luego ver si lo que estás haciendo te va a dar resultados fiables. Pero yo creo que tendríamos que buscar, todas estas pruebas se han utilizado mucho tiempo, pero tendríamos que empezar a diseñar pruebas que nos den puntos numéricos para poder tener. Entonces si un músculo me da 3 kilos o carga 3 kilos, por poner un ejemplo, ¿no? Subjetivo, o más numérico, perdón. Si el músculo carga 3 kilos, es un músculo sano. Sí. Porque a partir de los músculos que no pueden 2 kilos o 1 kilo, se considera como un músculo que no tiene la fuerza necesaria para hacer una resistencia. ¿Cuál? No necesariamente tiene que ser una resistencia máxima, tiene que batir una resistencia de 3 kilos. Y así pudiéramos a lo mejor tener pruebas más objetivas o pruebas más específicas para que no venga una persona y diga, es que mi fuerza, hice una fuerza muy pequeña, o que sea un mastodonte, a ver, gáname, y a la madre, de que no me ganaste. No me ganaste, tienes 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, a una persona, y ahorita lo estamos haciendo con Isaac, que está sano, pero lo trasladas esto que fuera un viejito, entonces a lo mejor el viejito sí logra generar contra la gravedad, pero ya ha perdido masa muscular, y tú le pones una cierta resistencia y no te va a ganar, entonces pues no, tiene 4. Entonces a lo mejor esa es una buena contracción muscular para su edad, pues, ¿no? Entonces no tenemos ese valor numérico, porque a lo mejor si le pones en ese dinamómetro y le pongas, y si puede los 3 kilos, pues, pero tú le pusiste demasiada fuerza, pues claro que no te la va a ganar, pues. Entonces la máxima... es ahí donde el contexto tiene que haber mucha información y no hay, nada de eso todavía, o se está estudiando. Pues no hay muchas líneas de investigación todavía. Te digo, se tienen que empezar a hacer pruebas que nos den valores más numéricos. Hasta ahorita no existen esas pruebas. Sí, por segmentos de edad, como dices todo eso. También, bueno, no sé, en base a lo que... Es que vi una vez una prueba, por ejemplo, de que, para medirte la fuerza, y lo vi en un podcast. Un vato que como que se está dedicando a eso, pero dice, 1 minuto que aguantes colgado. Pues sí, pero puede haber una persona que pese 200 kilos, que tenga un brazote y que tenga mucha fuerza, pero no se va a poder colgar y no va a poder aguantar 1 minuto colgado. Pues claro. Sí, te vas a acostar ahora sí. Boca arriba. ¿Me quito los tenis o qué? Por favor. Por favor. Y así vas a estar hasta más cómodo. Entonces, ya evaluamos ahorita la elevación de la escápula. Ahora vamos a medir la flexión del hombro. Entonces, aquí dice que podemos poner la resistencia en el brazo, por encima del pero codo. si el codo está sano, podemos hacer la resistencia desde acá. Entonces, si yo pongo presión, haz una flexión del hombro, bueno, vas a hacer este movimiento, mira. Siempre, como tip, al paciente, a lo que acabas de hacer, siempre de inicio, es muy fácil decirle, cualquier prueba que vamos a hacer, vamos a hacer este movimiento y lo llevas hasta donde lo quieres llevar, y entonces ahora hazlo tú solo y le pones la resistencia. Porque si no, que flexione, si flexiona el hombro, no todos sabemos que es una flexión de hombro. Y me lo han dicho, pues, pero se me va el rollo. Sí, es entonces, tema de... haz el mismo movimiento. No, pero hazlo con ganitas. Entonces está bien, yo puse una fuerza considerable. Ahora, si tú quieres evaluar, existen variantes que puedes hacer.
Entonces, si tú quieres balar... El Kirchner no dice eso. No, no es cierto, es parte claro, de... pero es parte o sea, es de, parte pues, de ¿no? ver cómo se lleva a la práctica ya. Pues Sí, lo que en realidad tú usas, pues, ¿Te ¿no? fijaste cómo batallaste en poner la resistencia? Sí. Ahora, si yo me pongo en este posicionamiento, vamos a hacer lo mismo movimiento, nomás no me muevas el codo. Lleva tu hombro hacia arriba. Empújame en esta dirección. Ok. Venga. Es más fácil poner resistencia, ¿te fijaste? Sí. No implica un segmento de fuerza diferente, porque no va a ser nada más fuerza de Lo bíceps, hiciste no va a más ser fuerte. cómodo. Tenemos que buscar ergonomía para Sí, nosotros. sí, a fin para de nosotros cuentas, ¿no? también. Entonces, es más cómodo, incluso para ti. Sí, eso pues, se sintió. Perdón. Ahora hazlo como tú lo hiciste allá. O sea, es que ahorita estaba más atrás, aparte, y me fui. Sí, claro. me fui Entonces, yendo. Y tienes lo que si tapo la buscar... cámara, ¿verdad? Sí, el problema es ese, que vienes Ajá. terminar tapando Sí. la cámara. Pues no, en este caso. Pero tienes que buscar la manera de encontrar el punto de resistencia. Yo lo puedo hacer aquí, dale. Dale. Ah, otra cosa importante. Tienes que evaluar todo el segmento. O sea, todo el rango de movimiento. O ya con un pedo. Claro. O sea, de que dale. Dale, Entonces, dale, pues sí dale, es dale, mucho dale. más fácil. O sea, A ver, pon porque el si puñito. no, estamos evaluando... A ver, empújame. O sea, yo ya me... Sí, pues está un poquito más cortito para mí también. Sí, claro. Entonces, ahora, en el hombro es un tema de un rango de movimiento muy amplio. Sí. Entonces, si nos vamos a la biomecánica de los movimientos, en los primeros grados de movimiento solo se activa un músculo que viene siendo el deltoides anterior. Ujú. Si empezamos un poquito más arriba de los 45, empieza ya la zona del braquial anterior, empezamos a empezar del coracobraquial. Entonces empezamos a meter la sinergia del bíceps, entra, entonces todo ese tipo de cosas, dependiendo del ángulo donde se está dando, es qué músculo vamos teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar puro deltoides, dependiendo del caso que sea, pues yo nomás le voy a pedir la contracción aquí arriba. Dale, hacia arriba. Entonces yo aquí, a partir de aquí es puro deltoides. Ya Yo entra otro, pues. entonces voy a evaluar el coracobraquial, entonces ahora sí, a partir de aquí, dale para arriba. Entonces yo ya puedo evaluar la función del coracobraquial. Entonces quiero evaluar la función del bíceps en la sinergia de la flexión, entonces tengo que evaluar un poco el rango de movimiento. Pero si estoy evaluando general solo la fuerza del hombro, pues sí tengo que buscar darle todo el rango de movimiento para saber si todos los músculos están funcionando a lo largo del movimiento. Dependiendo de dónde le batalle Pues ya Ya tú puedes vas empezar, descartando. tú ya puedes exactamente escarbarle un poquito Ok. más a la información que te dio, porque a fin de cuentas esto son pruebas. son pruebas. Son pruebas que tú te necesitas ir, o sea, sacando la información, pues, Sí. ¿no? Y entre más información le podemos sacar, más herramientas tienes para tratar a tu paciente. ¿Y sí recomiendas tú siempre hacerlas o ya conforme vas agarrando callito así ya Conforme vas agarrando, puedes ir omitiendo? Sí, claro, conforme vas agarrando callo, vas viendo cuáles necesitas y cuáles no. Al principio, pues sí, te vas a empezar a evaluar pues la flexión, la ABD, las rotaciones, y vas a ir haciendo como que todo muy estructurado. Y se recomienda que hagas todo muy estructurado para que creas tu propio modelo. Pero a fin de cuentas ya después tienes como que más callo y empiezas a ver que, viene Isaac, me duele el hombro. Clásico. Y la clásica del Isaac. Y ya sé que le duele, por ejemplo, me duele aquí enfrente. Entonces ya empiezo mi idea es, ok, puede ser una hipermovilidad y le duele el bíceps. Entonces yo ya nomás necesito evaluar a lo mejor la función de la flexión. No necesito esa y la rotación externa. ABD y eso, pues no le voy a sacar información que me vaya a funcionar. Okay. Entonces ya nomás hago las que ocupo, pues. Ok. Entonces, flexión, extensión, pero ¿para qué lo vamos a voltear si podemos ahorita evaluar? ¿O qué recomiendas tú? Sí, claro, todo lo que puedas hacer Lo que antes puedas, de moverlo. ok. O sea, ABD, o sea, flexión, ABD, rotaciones, antes de moverlo, y ya cuando necesites, pues ya lo mueves y lo acomodas para donde quieras. La abducción. ¿Te gusta evaluarla? Esta es la abducción, ¿no? ¿Así? ¿O igual por comodidad? Como te vayas acomodando. Son variantes que tú puedes hacer que no van a alterar tu funcionamiento. O sea, no van a alterar, a fin de cuentas, el resultado, porque la musculatura del codo no está inmiscuida en el movimiento de acá. Entonces,
es hacer esto. Hacer esto. Entonces, ahí, a ver si algo... Sin mover el codo, empújame. Y ahí con la otra mano. Te estoy diciendo. Es que voy a tapar la cámara, pues a ver, dale. Ahí, mira. ¿Te duele o qué? Sí. Y la aducción es el movimiento contrario. Ahí. A ver. ¿Cómo lo evaluaría ya alguien con muchos años de experiencia? No lo hiciste diferente a como yo lo hiciera. En realidad, la evaluación de la ABD, tanto el ABD con la ADD no la podemos meter más allá, entonces siempre la evaluamos desde el punto que tengamos de apertura. Abducción. Abducción, le dicen los argentinos abducción. Abducción. Yo tenía una maestra aquí cuando recién salí de la universidad y empecé a trabajar. Trabajaba en una clínica donde mi jefa era argentina. Entonces al principio mi cerebro lo decía así. Abducción. Abducción. ¿Y la aducción? Aducción normal. Okay. Entonces, pero era más fácil interpretar, porque si dices abducción, aducción, como que se... Yo me la aprendí por la B, abrir. Okay. Abrir y aducción adentro. Abrir adentro. Cómo funciona el cerebro de cada quien, ¿no? Y güey. Pero sí, en realidad no es muy diferente. Aducción. O sea, abducción es abrimos y aducción. Y el movimiento puede ser el mismo, pero desde aquí. Abre tu hombro igual. Y lo hacia adentro. Ahora, tienes que escoger la mano con la que vas a hacer la resistencia todo el rango de movimiento. No tiene que haber cruces. Ah, sí. O sea, sí, como ahorita que hagáis. Ajá, verás, ponte para acá. Y si lo vas a hacer de aquí, vas a agarrar tu mano de afuera. ¿Acá? Y dale para afuera todo. Vámonos. Y ahí te la puedes llevar. Y caminas. Digo, por la cámara ahorita pues está cambio. Y de adentro cambio la mano. Cambia la mano. Y entonces es más fácil para ti seguir el movimiento y no te cruzas. Y ahí lo llevas. Sí. Abducción, aducción. Las rotaciones. Verás. ¿Aquí se puede armar o qué? Rotación. Me puedo hacer tanto para acá si quieres. Interna y rotación externa. Entonces, cierra el puño, verás. Sí, por ejemplo, no puede pasar que en una prueba de que ande malito y de que yo le ponga una resistencia y haga ahí, ¡ay! Perdón. Me disculpo. Sí, ¡Paz! Y le vuelves a poner el hombro en su lugar, ¿no? Pero sí. Tendría que ser muy hipermóvil. Okay. Tendría que ser muy... O sea, una prueba, de hecho, y eso es una prueba ortopédica para la evaluación de la hipermovilidad del hombro, es hacer la rotación externa, y cuando hacemos una rotación externa máxima, muchas veces sientes como la cabeza del húmero viene hacia enfrente. Ahora, cuando tienes hipermovilidad, normalmente llegas a ese punto y el paciente te va a decir, me duele, ya no quiero ir a más punto, porque siente que se le va a salir, pues, ¿no? Tendríamos que ser muy bruscos en llegar y, sí, o sea, como que forzarlo mucho para que pueda salir algo, pues, ¿no? Pero normalmente el dolor te va a parar antes. Pero sí existe la prueba, incluso se le llama como el cajón anterior, donde vas buscando y buscas. Como la de la rodilla. Sí, forzas un poquito la cabeza hacia enfrente y ahí lo llevas. O la aprensión, donde lo llevas y generas una prensión en la cabeza y alivia el dolor. Entonces ahí, ya se me quitó el dolor. ¿Por qué? Porque estás reacomodando la cabeza humeral en su lugar. Ya. Entonces, en esta posición, aquí, es una abducción a 90 grados y una flexión del codo a 90 grados. Aquí, tú vas a hacer este movimiento. Acá, pongo resistencia. Baja. Yo pensé que estaba más fuerte el Isaac, la neta. No, es que ya que los aíslas los movimientos, como que empiezas a y ahora hacia atrás. Entonces, es una rotación interna y una rotación externa del hombro. Estamos en el puro hombro. Junto con la rotación externa, o sea, no... Es que depende de dónde están, o sea, aquí... Externo es siempre hacia afuera y hacia arriba, independientemente esté el codo en flexión o extensión. Donde cambias en la cadera y en la rodilla, sí tiene que ver el movimiento, pero aquí en el brazo es tanto para arriba o hacia afuera, por rota. Y la interna es hacia abajo o hacia adentro. Aquí, por ejemplo, todos los movimientos que estamos evaluando, se dice que se tienen que aislar otras articulaciones, ¿no? Bueno, más bien que se tienen que estabilizar. Pero aquí el libro decía que ese trabajo ya lo hace la camilla. Claro, porque aquí llegas a estabilizar la escápula, que es la otra que quieres estabilizar. Ahora,
el tema del hombro, cuando estamos evaluando hombro, la cintura escapular o toda la cintura escapular es importante porque cuando yo hago cualquiera de los movimientos en este segmento, mi escápula y mi clavícula están en movimiento. Okay. Entonces, cuando estamos evaluando hay que tratar de que tengan la menor compensación posible. Okay. Por ejemplo, ahorita lo estamos evaluando acostado y se estabiliza la escápula y no tienes antepulsiones, retropulsiones o elevaciones de escápula, etcétera, ¿no? Entonces, pero si lo estuviéramos evaluando sentado, tendríamos que tener una fijación a la altura de acromion o clavícula para que no existiese algún tipo de compensación. Te pongo un ejemplo. El domingo, uno de los jugadores de los Rayos tuvo un esguince acromioclavicular. Okay. Entonces, cuando estábamos evaluando el rango de movimiento. Entonces, yo le pido a él, haz una flexión de hombro, y al momento de que él quiere hacer una flexión de hombro, pues llega a este punto y a partir de aquí empieza a compensar todo el rango de movimiento. Entonces, para mí eso ya no hay rango de movimiento completo activo, porque buscó compensar hacerlo. Y si yo lo tengo que fijar y hace el movimiento, y en cuanto yo fijo, llega al mismo punto donde quiere empezar a compensar y dice, no, ya no voy. Entonces pierde mi rango de movimiento, que es lo que el libro te está queriendo decir ahorita, que necesitas tener bien estable todos los componentes que se van a mover para poder evaluar si de manera correcta se está dando ese movimiento. Y también es mucho ojo también, ¿no? Clínico ya del fisio, la experiencia, que claro. Está compensando. Sí, las compensaciones ya las empiezas a cachar conforme las vas viendo, ¿no? Porque el ojo inexperto, por ponerle un nombre, o sea, sí, hay muchas compensaciones pues, se pueden ir muy fáciles. Más, por ejemplo, el movimiento de abducción. Cuando estás así aquí, hay muchos que suben el hombro y pues si lo hacen así como que, no pasó nada y sí llegó. Pero en realidad sí te alcanzan a hacer una elevación de hombro, pues, ¿no? Y ese tipo de compensaciones, pues, a un ojo que no está acostumbrado a lo mejor ver tanto hombro, ni siquiera es que seas muy bueno, porque, eres muy buen fisioterapeuta, la cachaste. Es práctica de ver movimientos y movimientos de personas. Y entonces empiezas a ver, sí elevó, entonces no está teniendo el movimiento completo, vamos a fijar, y fijas, y entonces sí. Entonces, aquí, por ejemplo, porque iba, ¿no? Una siestecita acá, ¿no? Seguimos con la flexión del codo, por ejemplo. Aquí que hay flexión del codo, ¿se tiene que estabilizar o igual la camilla te da ese doble codo? O sea, ¿se tiene que estabilizar algo ahí o la camilla igual? Nomás no tiene, la camilla te va a dar el movimiento que no vayas a tener. Por ejemplo, algo que sí es recomendable es, primero terminas todo el hombro y luego te pasas a la siguiente articulación. Entonces, por ejemplo, aquí nos sigue faltó la extensión de hombro. Pero hay que voltearlo. Claro, tendrías que voltearlo, pero porque estás evaluando todo el hombro. A fin de cuentas, es mejor como que voltear y te va al punto. Y vamos lo volteas, claro, y evalúo la extensión, y entonces ahora sí me voy a bajar al codo, evalúo la extensión de codo, y luego ya lo regreso y termino evaluando la flexión del codo. Entonces, a partir de ahí, en una sola volteada, completaste los dos que necesitabas en un rango diferente, y ya lo puedes ir buscando. O sea, ya no necesitas estarlo como moviendo de arriba y abajo. Entonces, volteate, por favor. Ya me saqué 8, ya llevo 8. Te vas a voltear siempre, por ejemplo, siempre vamos a estar... le vas a dirigir el movimiento. Si se voltea él así, a mí me queda perfecto para valorarlo. Ahora, no necesariamente tiene que estar el paciente en decúbito. El paciente puede estar en decúbito lateral, pero necesitas mantener bien las fijaciones. Si lo vas a hacer de decúbito prono, pues entonces sí vas a tener que cambiar. Ahora, si el paciente se pone de lado volteando hacia mí, el brazo que estás evaluando... yo estoy evaluando aquel. Sigue quedando de tu lado. Si no tienes que buscar cambiarte y hacer más tema de movimiento. Entonces... de lado volteando para acá conmigo, vamos a hacer que funcione esto. Así. De ladito así. De ladito así, sube tu pierna para acá a la almohadita, porque tu cadera sale. Este brazo siempre abajo de tu cabeza, porque la almohadita. En forma de almohadita. La almohadita natural. Y a partir de aquí, ya tenemos libre el hombro para poder aquí sí hay que estabilizar nomás, ¿no? El tema es que aquí sí tienes que estabilizar la cintura escapular para poder generar el movimiento, la resistencia de movimiento, porque... vamos a pasar para aquel lado para... Te puede jugar... ¿dónde se estabiliza? Lo que tú necesitas hacer, si vas a hacer el movimiento de extensión de hombro, lo que más fácil puede compensar es una antepulsión de hombro. Entonces tú tienes que buscar
fijar la cintura escapular a partir de aquí para que él no haga la antepulsión. Ok. Entonces, aquí y la resistencia va acá. Y de todas maneras el rango de extensión es muy corto, ¿no? Corto, no pasa Entonces nada. aquí lo que va a hacer es este movimiento. Ahora, ¿Vale? el Isaac está a media camilla, tú todavía lo puedes traer más Ok. en caso de que sientas que no quieres ir tan hasta allá. A ver, a ver. Entonces lo que él pudiera hacer es esto. No, para enfrente. Para enfrente. Ajá, la antepulsión es poder ir hacia allá. Si tú haces el brazo hacia atrás, lo que más... Ah, ya, te está la notaste, frente. ¿verdad? Ok, entonces yo tengo que fijar más que nada de aquí. A ver, dale. Dale más fuerte, güey. Y ahí, por ejemplo, él está yendo para arriba. Ya no estás haciendo. Entonces- Busca mantenerlo en un mismo plano. Aquí. Vámonos. Dale. De todas maneras, sacaste un 5. me veo bien torpe, no me siento todo bien. La neta, Entre sí. más, sí, Es claro, la práctica, eso, güey. La práctica bien. Yo veía, no, sí, bueno, nomás le deshacía que mira, y ya. ¿Ves la imagen en el y libro? yo Diego? me siento acá, me siento bien Pero no es la tieso, misma güey. tener al maniquí enfrente, pues, ¿no? Sí, Entonces, sí, a ver. Ahora, y el cuerpo funciona a base de estímulos. ¿Por qué el Isaac se te fue hacia arriba? Porque si yo le pongo el estímulo desde aquí hacia arriba, él solo va a hacer esto. Ok. Porque está sintiendo la resistencia ahí. Entonces, si yo pongo la resistencia acá, empújame hacia atrás. Ok. Entonces tiende a empujar. Pero si yo le pongo, ahora empújame hacia atrás. ¿Viste cómo empieza a elevar? Me siento como después de la level 2, así, de que soy una mierda, no sé nada acá, me voy a retirar del CrossFit acá. ¿Te fijas cómo a base Sí. de cómo pones el estímulo, el cuerpo reacciona de manera Sí, diferente? Entonces, a lo mejor Isaac todavía está poniendo mucho de su parte porque sabe qué estamos haciendo. Pero el paciente muchas veces no tiene idea tan específica de que sí le estamos evaluando y le explicas y todo eso. Pero si yo no le pongo la resistencia específica en la zona, o sea, el paciente pues, te va a hacer el movimiento y vas a tener que repetirlo como 3, 4 veces para poder que sea en el rango que tú quieras, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte de que el cuerpo reacciona al estímulo donde se lo ponemos. Simón. Entonces, y pasa lo mismo. Tienes que hacer, o sea, hacer el movimiento para hacer, porque de repente agarramos todo esto. Ok, señor, va, empuje para atrás. Y de repente, me empuje para enfrente. ¿Por qué? Porque yo lo tengo agarrado hacia acá, entonces el cuerpo reacciona hacia el impulso donde lo vamos teniendo. Ok. Son temas, o sea, son cositas muy... No, ya son tips así que... muy específicas, pero te dan así como que muy, o sea, batallas menos. ¿no? Sí, sí. Cuentas, pues. Entonces aquí, la extensión de codo se evalúa Desde la flexión. desde flexión total o 90 grados. Desde la flexión. Entonces tú lo vas a llevar a 145 de flexión. Ok. Aquí. Y de acá tengo pues, que estabilizar igual. De acá. A ver, entonces. A ver, empújame. La flexión del codito. Esto está más fácil, mira. Me vi bien pro acá moviéndome de ladito. A ver, otra vez. Me deslicé Otra con el vez. movimiento. Me deslicé con Ahí el está. movimiento. Un 5. Lo volvemos a acostar boca arriba. Boca arriba. Ya no me acuerdo por qué, pero... ¿Qué falta? Porque ya vas a la flexión, vas a sí. evaluar bíceps, ya te regresas. Es que ya lo había hecho, ¿no? Y a partir de ahí, ya lo habías hecho Sí, ahorita, sí, sí. Ajá, pero evaluamos extensión de codo, extensión de hombro, y a fin de cuentas terminas ya, ya la mano, pues ya el antebrazo y ya no necesito volver a mover a mi paciente. Ahorita estábamos viendo que, pues, una cosa es esto, otro es acá y otro es acá, ¿no? O sea, se puede decir que esta es natural, Posición anatómica, ¿vale? anatómica, sí, y esto es neutra, posición neutral, y esto es prona. Y por ejemplo, si no sé, yo lo agarro y le digo, sobres, flexiona, y lo agarro acá, ¿no? Y la hace, de que, todo bien. Puede ser que se me haya ido algún músculo de acá que esté afectado. Sí. No abajo, sí arriba. Ajá. O sea... Lo que varía es acá. Ajá, o sea, lo que varía, si Flex. nosotros mantenemos este cambio del antebrazo en la Del antebrazo flexión, quedan igual. sí, claro, porque el antebrazo, el único músculo del antebrazo que tiene función en el codo, por ser biarticular, es el supinador largo o braquiorradial, que este es el músculo del gordito de aquí. Sí. Este músculo tiene su función tanto de supinación, en este punto, como de flexión de codo. Entonces, el único que puede generar una diferencia en la evaluación del codo es este músculo, porque sí tiene que ver dónde lo posicionemos. Si yo toco este músculo
o tóquense el músculo y hagan la flexión de codo en este punto, van a ver que tiene una poca contracción. Pero si tú lo pones en prono, al momento de hacer esta contracción, ves la tensión que genera en este punto. Entonces, es el único músculo que sí va a estar inmiscuido en ese punto de cómo lo estamos evaluando, pues, ¿no? Entonces, las pruebas resistidas, entre más específicas las hagamos, es mejor. Entonces, o sea, probablemente tienes que hacer una prueba de bíceps, una prueba de braquial anterior, una prueba de supinador largo, para poder decir, ok, el supinador está teniendo en este punto. Ya casi terminó. Ok, entonces ahí pues hicimos una evaluación del ¿qué? Bíceps. Sí, fue bíceps braquial. Y ya. Entonces, de aquí, estamos en el codo, pasándonos a los músculos del antebrazo. Ahí el dibujo en el libro estaba medio rarito, pero es para evaluar la pronación y la supinación. Se comienza desde esta posición. Volvemos al punto. La flexión de codo no va a generar o sea, no impide que hagas flexión, o sea, que hagas pronación, supinación. Pero no lo evaluamos acá arriba, lo evaluamos a 45 grados para que a partir de aquí tengas rango completo tanto de pronación como de supinación. Ahora, todas las evaluamos desde el punto máximo, ¿se cuenta? Todos los evaluamos desde el punto neutro, o sea, haces una evaluación del neutro a la pronación, del neutro a la supinación, y luego haces una evaluación del rango máximo de movimiento, porque en teoría el movimiento empieza en el punto neutro. Entonces, a partir de aquí, yo evalúo hacia la pronación, vas a poner tu palma, o vas a girar para tu acá, palma ¿no? hacia La abajo. pronación es así, ¿no? Entonces, yo pongo resistencia. A ver, gírale. Salud. Resistencia. A ver, otra vez que no puse resistencia. Dale. Ahí está. Y ahora la supinación es llevar la palma hacia arriba. Mira, hasta aquí se te puso. Ahora, ¿otra vez? a veces es más fácil controlar la mano. O sea, controlas la mano y la muñeca, que no te meta componente de flexión ni nada. Y en el libro lo agarran así, mira. Sí, porque supuestamente aquí es muy específico. O sea, aquí tú puedes controlar la articulación, o sea, la resistencia. Dale, pero lo chilo es llevarlo al mundo real, pues, ¿no? Pero en realidad normalmente no haces esto. Entonces tú haces fijas mano y muñeca. Y ahora sí, gírame la palma hacia abajo. Entonces la resistencia la podemos poner más fácil. ¿Notas cómo te puedo resistir más fácil? A que si yo te hago esto, ¿vale? O sea, la piel. Ahí me encima. O sea, la piel, cuando tú estás en ese punto, la piel cede. Entonces giras. Entonces literal como si estuvieras jugando a las vencidas. Como si estuvieras jugando a las vencidas, pero tienes que cerciorar de que tu mano fije estabilizando la muñeca. Porque dale ¿Y si agarro con las dos manos? ¿Sí puedes? A ver, dale. Ahí, por ejemplo, tu mano, esta la tiene más hacia abajo, más. Así. O sea, más hacia acá, así, no sé. A ver ahí. Entonces tú dale para este lado. ¿Notas cómo puedes meter? Puse resistencia como si le estuviera jugando a ver quién ganaba. Pero te fijas cómo puedes mejorar resistencia desde ese punto. Siguiendo las marcas de que la articulación no se nos mueva, no tengamos ningún componente externo, sino que se haga la rotación. Entonces, igual, fijo yo, punto neutro, ahora vas a llevar tu palma hacia arriba. Fijo yo, fijas tú. Y ahí está. Oye, vamos a darle flexión, extensión, desviaciones y se me acabó el tiempo. Ánimo. Fierro. ¿Acostado? Pues ya, estamos aquí. Pues sí, estamos aquí, no pasa nada. Yo te recomendaría recárgate un poquito más para acá y la mano queda muy estable y a partir de ahí ya tienes control de todo. Ok, entonces la flexión es esta. Entonces, empújame. No, puro muñeca. doblaste el codo. Así, mira. Dale. Ahí está. Y la extensión se puede volar aquí también, ¿no? Ahí lo mandas hacia abajo. ¿Para atrás? O y la puedes girar desviación. tu mano y ahí lo controlas. Ya lo iba a voltear completo. Yo acá, volteate. Entonces acá, empújame. Perfecto. Y evalúas extensión. Y a partir de ahí las desviaciones, tanto radial como cubital, y no pasa nada. Radial, cubital. Entonces, empújame para acá. Mira, con el estímulo. Ahora, checa que el dedo no modifique mucho. Entra entre el índice. Aquí. Ahí mero. Dale. Ok. Ahí está más estable la ¿Para otro muñeca. lado? Y listo. Pues igual si lo hago así hacia abajo acá.
Todo bien, ¿no? Sí, claro. A fin de cuentas lo puedes hacer hasta acá. O sea, empujan hacia afuera. Y aquí estás evaluando una. Aquí estás evaluando la otra. No tiene nada que ver lo de arriba hacia abajo. Aquí puedes evaluar hacia atrás. Ah, y también están los dedos. Puedes evaluar hacia abajo. Se puede evaluar acá. Puedes evaluar literal acá cada falange, ¿sí? Cada metacarpofalángica, interfalángica proximal, ¿Y distal. flexión y extensión? Flexión, extensión. Puedes evaluar también. Empújame con el meñique. Puedes evaluar la oposición. Puedes evaluar la flexión, la músculos del extensión. antebrazo, ¿no? Pues hay músculos, por ejemplo, los flexores, así hay flexores comunes que vienen desde la zona del antebrazo y hay musculatura intrínseca, por ejemplo, en el dedo chiquito que es puro flexor del meñique que nada más viene de aquí a aquí. Pero si son músculos. Sí, claro. Hay músculo intrínseca de la mano. Pero son como... O sea, en el músculo, en el cuerpo hay como 600 músculos y en la mano son 595. Es cierto. Pero son muchos, güey. O sea, son muchos. La mayoría de los músculos que no me he aprendido son de la mano. Tenemos interóseos, tenemos, o sea, hay los SAFO-PAFO, le digo yo, ¿no? Porque está el acrónimo del separador del dedo. ¿Te lo sabes todos? El aductor del meñique. Así de que dime todos los del antebrazo para abajo, así de... Probablemente en un 90 y tantos % todo tiene que ver en el uso, ¿no? Pero si si yo me voy en la cara anterior, unos 30, ¿no? Si yo me voy en la cara anterior, el más superficial es el pronador redondo. A partir del pronador redondo viene el flexor cubital. Bueno, es que les creo que cambiaron de nombre. Y luego ¿no? son 4 Antes planos era de músculos. el palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. A partir de abajo de ellos viene el flexor común de los dedos. Y luego hacia abajo tenemos el pronador cuadrado. Si nos venimos hacia afuera viene supinador largo, primer y segundo radial, extensor común de los dedos, cubital posterior y luego nos seguimos hacia abajo. A mí el Víctor me dijo, si te ponen en un examen un músculo antebrazo, tú pon extensor largo, me dijo. O flexor largo, o flexor de los dedos y le vas a atinar a una opción, le vas a atinar, me dijo. Es que si todos saben el supinador y flexor corto, flexor largo y que el del dedo gordo. Pero sí, yo creo que sí son como unos... Sí, son algunos. Como unos 20 acá. Fácil. O sea, porque la neta te vas a la pierna, por ejemplo, y... Bueno, de la rodilla para abajo, bueno, otra vez... También son muchos. También son muchos. También tenemos flexores, yo conozco los gastronemios, el sóleo, tibial anterior y de ahí para abajo ya. Y luego sí el tibial posterior, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, peroneo anterior. ¿Se repite, de cuenta, o tiene menos? Tiene menos, probablemente son un poquito menos, pero siguen siendo muchos. Siendo un buen de Sí, muchos. por eso hay fisios que nomás se están dedicando a la mano, ¿no? Sí, y... claro, hay oficios nada más para la mano, oficios y solo para el pie, etc. hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Nos falta el miembro inferior. ¿Quién? Sí, en el salón también acá, ¿no? Diga, primer cuatrimestre te dicen acá miembro inferior y todo, de que ja. Sí, güey. Ya están peludos, morros, son del sabatino acá, dos tirandulones. Pero sí, hasta ahí la vamos a dejar. A ver cuándo nos damos la oportunidad de hacer otro. No, morro, te sacaste 5 porque nomás hiciste la tarea a la mitad de acá. No, el profe Paco me va a tirar el paro ahí. Profe Paco. Simón. Y esto fue todo por el día de hoy. Relax, have fun. And workout. A gusto. Este sí está en relax. Ya te tienes que ir tú, güey. ¿Qué pasó,